Trata. Muy bien, pues muy buenas tardes a los que aquí están presentes para esta sesión que convocamos a este mismo día. Hoy es viernes 13 de septiembre de 2024 y son exactamente las 5:10, tiempo de la Ciudad de México. Bueno, aunque yo estoy aquí en Puebla, ¿correcto? Entonces, ¿de qué se trata esta sesión? La idea es compartir con ustedes un tema que actualmente estoy explorando. No soy un experto en el tema, pero lo poco que voy aprendiendo es lo que quiero compartir, ¿no? Y como comentaba, si no comparto, se me olvida. Y entonces así de las preguntas que vayan surgiendo, pues de ahí me voy retroalimentando y voy aprendiendo más sobre este tema interesante. La primera vez que yo escuché el término Machine Learning fue por ahí de los 2014, más o menos 2015, y dije, pues como que esto no es para mí, como que no tengo necesidad de saber qué es eso del Machine Learning. Pero al paso de los tiempos, y sobre todo ya en los últimos tiempos, estamos hablando del año anterior, es que empecé a escuchar más fuerte el concepto de inteligencia artificial, ya más fuerte el concepto de ciencia de datos y sobre todo el concepto de machine learning. Muchas cosas alrededor de ello. Sí, por ejemplo, escuchaba yo y leía yo mucho acerca de los modelos. ¿Qué es eso de los modelos? O sea, ¿cómo está de quién hacen los modelos o de qué se trata, ¿no? ¿O qué cosa es machine learning? ¿Qué significa entrenar un modelo? De tanto que se habla, ¿no? O, por ejemplo, en el último año que se ha escuchado mucho acerca de ChatGPT y hoy en cualquier parte ya, ChatGPT, cursos de ChatGPT. Digo, bueno, pues, ¿qué puedes enseñar de ChatGPT? ¿Hacerle preguntas? Ok, probablemente eso, ¿no? Pero mi idea de conocer todo este asunto va más allá de ser un simple usuario. Un usuario que usa el chat GPT y que le sabe preguntar. O sea, mi idea es conocer exactamente cómo se puede crear o cómo se pueden crear aplicaciones de inteligencia artificial que utilicen la inteligencia artificial. Hoy en día, la mayoría de las aplicaciones que decimos que voy a desarrollar una aplicación de inteligencia artificial, la mayoría de las personas que conozco que hablan de eso, hablan de crear aplicaciones que usen servicios de inteligencia artificial. Pero mi manera de pensar es, yo no quiero ser un simple usuario de los servicios de inteligencia artificial. Microsoft Azure tiene muchos servicios de inteligencia artificial. La plataforma de OpenAI está disponible también en Azure y también podemos utilizar todos esos servicios. Entonces, hoy en día, crear una aplicación de inteligencia artificial para muchos desarrolladores es simplemente que crees una aplicación que consuma el servicio de OpenAI, que lo exponga a través de una interfaz de usuario web o una de escritorio, lo que sea, y entonces ya es una aplicación de inteligencia artificial. Desde mi punto de vista, eso no es una aplicación de inteligencia artificial, es una aplicación que consume los servicios de inteligencia artificial. ¿Correcto? Entonces, todo ese asunto empiezo a leer, empiezo a ver exactamente cómo está el asunto, ¿no? Y estudiando y viendo y analizando, pues llego a temas otra vez, de aquellos que conocí hace tiempo y que dije algún día, cuando tenga necesidad, me voy a meter, temas como machine learning, ¿correcto? Temas como modelos, temas como entrenar tu modelo. Ah, caray, cómo se entrenan los modelos, ¿no? ¿Qué cosas son los modelos? ¿Qué relación tiene? Por ejemplo, yo como desarrollador de software, yo desarrollo software. ¿Quieres una aplicación web? Ok, utilizo Blazor y te hago tu aplicación web. Una aplicación de escritorio, pues utilizo WP de Windows Phone. O una aplicación para dispositivos móviles, utilizo MAUI. Pero entonces, ¿qué será crear un modelo? ¿Será un trabajo de un programador? ¿O será un trabajo de un matemático? ¿O será trabajo
de estadística, de qué cosa será este asunto. Y entonces, precisamente, tratando de resolver todas estas dudas, pues he empezado a trabajar y a entender este asunto del machine learning, este asunto de los modelos, del entrenamiento y sobre todo, algo que me gustó, muy interesante, la relación de un desarrollador de software, como yo me considero que me gusta desarrollar software, y el machine learning. Cuando hablamos de machine learning, entonces hay varios perfiles que yo detecto. El que crea el modelo, ese es un perfil. Ese perfil también, aparte de crear el modelo, pues tiene que probarlo. Y además de probarlo, pues tiene que dejarlo listo para que otras personas o otro perfil utilice ese modelo. Entonces, como desarrollador, nosotros podemos con nuestro trabajo, nuestro perfil desarrollador, podemos crear modelos. Pero el punto interesante aquí de los modelos es que normalmente utilizamos los modelos para poder predecir resultados. Ah, caray, como si fuéramos adivinos, ¿no? O sea, ¿cómo está el asunto, no? Que tenemos datos y le damos if, y entonces ya encontramos el resultado. Entonces, parte de esas dudas, les digo, es lo que me llevó a crear este contenido de entrenamiento. Este contenido de entrenamiento, pues es un entrenamiento gratuito para la comunidad con el simple hecho de compartir lo que voy aprendiendo, ¿no? Como parte de mi apoyo a la comunidad, pero precisamente a la comunidad de desarrolladores de .NET, específicamente a desarrolladores de C Sharp que al parecer Microsoft nos ha abandonado respecto a estos temas, porque si buscamos información, todo Python, todo R, ¿y qué hay para mí? O sea, yo soy desarrollador de C Sharp, ¿que debo aprender Python? Investigando también el asunto, he concluido que desarrollar con Python, una aplicación Python que es interpretada, es más lenta que una aplicación desarrollada con C Sharp. Ah, entonces como desarrollador de C Sharp, si en lugar de utilizar Python utilizo C Sharp, entonces el tiempo de ejecución de mis aplicaciones de inteligencia artificial o de machine learning, pues tiene que ser más rápida. Y también leo y la literatura dice que hay modelos que lo mismo los puedes entrenar en cuestión de minutos o cuestión de segundos, como hay modelos que necesitas días para entrenarlos. Ah, caray. Si lo haces con Python, a lo mejor te tardas 3 días, a lo mejor con C Sharp te tardarás 3 horas. Entonces, por eso me atreví a explorar todo este asunto. Investigando todo este tema de la inteligencia artificial, del machine learning y esas cosas, pues pasas por distintas situaciones, ¿no? Se presta para muchos memes. Por ejemplo, ya investigando más acerca de machine learning y cómo tú puedes trabajar con machine learning, a final de cuentas no te puedes separar de la estadística, no te puedes separar de la probabilidad. Entonces el tema de la probabilidad y estadística toma fuerza aquí en el entorno del machine learning. Ah, caray, entonces tengo que aprender probabilidad y estadística para poder trabajar y con todo este asunto del machine learning. Bueno, hay algunas personas, algunos autores, algunos desarrolladores que ven al machine learning como la estadística, así como se ve aquí este meme, ¿no? Tomas la estadística, le pones un marco y ya tienes machine learning. Y luego, algo que favorece a la inteligencia artificial es precisamente el machine learning. Entonces aquí viene otra área, ¿no? Entonces la inteligencia artificial no es más que machine learning. Pero realmente la inteligencia, o más bien el machine learning, es un área de la inteligencia artificial. Si tú tienes una aplicación de inteligencia artificial,
y le quitas o le agregas más bien. Tengo la típica aplicación que nosotros hacemos, ¿no? Inventarios, nóminas, facturación, etcétera. Pero si a esa aplicación le agregas un modelo de Machine Learning, entonces conviertes a tu aplicación en una aplicación de inteligencia artificial. No quiere decir que el Machine Learning sea lo único que convierte una aplicación en una aplicación de inteligencia artificial, pero sí podemos decir que el Machine Learning forma una parte importante, un área importante de la inteligencia artificial. El Machine Learning es lo que le permite a la inteligencia artificial aprender, ¿correcto? Entonces, a través de Machine Learning, nosotros podemos ayudarle a la inteligencia artificial a que aprenda. Algo interesante, ¿no? Entonces, pero así lo podemos ver y así yo lo vi. Ah, híjole, necesito conocer de estadística. Voy a tomar un curso de probabilidad y estadística, ¿no? Pero el área de la estadística es muy grande. Híjole. Ok. Bueno, a la par sigo viendo la parte de Machine Learning y concluyo que sí es importante conocer de estadística. Debo ser un experto en estadística y probabilidad para poder crear aplicaciones de Machine Learning. Realmente tu conocimiento sobre probabilidad y estadística te va a ayudar mucho, pero no es un obstáculo. Apréndete lo básico. ¿Qué es probabilidad? El estudio de los fenómenos. ¿Qué es la estadística? Pues mapear o usar datos que recopilas, ¿sí? La probabilidad y entonces los analizas, etcétera. Esos conceptos básicos, ok, basta con que estudiemos a fondo a ver qué es la probabilidad, entenderlo, qué es la estadística y su relación con la probabilidad y entenderlo. Quizás hacer algunos ejercicios simples de estadísticas, recordar temas como regresión lineal, regresión simple, regresión múltiple, muchos asuntos así al respecto. Pero a final de cuentas, si vas a trabajar de forma profesional, metiéndote a Machine Learning, lo fuerte de ti, programador de .NET, es tu conocimiento en la codificación. Entonces, puedes trabajar conjuntamente con un matemático o puedes trabajar conjuntamente con alguien de estadística, los famosos actuarios, por ejemplo. Entonces, puedes armar un equipo, dada una situación, un problema en particular, trabajas con un matemático o con un analista de datos o con un estadístico y entonces platicas, plantean el problema, a lo mejor la persona de estadística dice, podemos utilizar el algoritmo de regresión lineal, podemos utilizar este otro algoritmo de los vecinos, este otro. Y entonces, tú como programador tomas ese algoritmo y lo implementas y creas el modelo, el famoso modelo de Machine Learning. Entonces, para situaciones sencillas, muchas veces, pues no vas a requerir más que pocos conocimientos o algunos conocimientos básicos de probabilidad y estadística. En algunos casos más complejos, pues vas a requerir trabajar o preguntarle quizás a algún matemático, que esos serían los fuertes, o alguien que analice los datos, o alguien experto en ciencia de datos. Esa es otra área también interesante, ¿correcto? Luego entonces llegamos a otro meme, ¿no? ¿Qué cosa es exactamente el Machine Learning? Como yo les platicaba, entonces trabajar con Machine Learning es juntar varias áreas. La estadística, la probabilidad y estadística, la ciencia de la computación, las matemáticas, y entonces creas el aprendizaje automático, el machine learning. Entonces este meme yo lo vi y dije, pues sí, lo representa. Necesito tener conocimientos de estadística, yo soy computólogo, y luego pues un matemático es el que me va a ayudar a decidir cuál es el algoritmo para dar una solución.
Y ya con el algoritmo, por ejemplo, con las estadísticas, a lo mejor el matemático que me dio ideas del algoritmo posible y mis conocimientos como desarrollador me van a permitir a mí crear el código, ¿sí? Un código para poder crear el modelo de Machine Learning. Entonces, el resultado final del modelo de Machine Learning lo pueden ver así, como un ser aquí monstruoso, ¿no? Un Frankenstein que tiene partes de estadística, tiene partes de matemáticas y tiene partes de ciencia de la computación, ¿correcto? Entonces, eso quizás de Machine Learning es lo que lo puede hacer complejo y probablemente no cualquier programador le interese meterse al área del Machine Learning. A algunas personas no les gustan mucho las matemáticas. A mí me gustan mucho las matemáticas. No, no soy experto en matemáticas, pero me han llamado la atención y realmente está muy relacionado con el desarrollo de software, ¿no? Un pensamiento matemático. No quiere decir que ahora ya vamos a estudiar matemáticas para poder aprovechar al máximo Machine Learning. No, para nada, para nada. Podemos trabajar, pero para que podamos nosotros saber exactamente, pues necesitamos saber qué se trata esto del Machine Learning y la relación con las estadísticas, la ciencia de la computación, las matemáticas, etcétera. ¿Correcto? Entonces, pero así lo podemos ver para que se vayan dando idea de cómo está el asunto. Entonces, no te escapas de la estadística, pero no necesitas ser un experto en estadística. No te escapas de las matemáticas, pero no necesitas ser experto en las matemáticas. Y con eso te puedes trabajar en conjunto con alguien de ciencia de datos, alguien analista de datos. eh, en casos extremadamente complejos, puedes trabajar con matemáticos y crear tu producto. Algo interesante, porque la gente que me conoce sabe que soy un desarrollador que me gusta el detalle. Es tan así que de repente en los cursos básicos de programación me gusta enseñarle a los alumnos con puro bloc de notas y línea de comandos, para que el estudiante no se deje engañar con herramientas que te hacen productivos, definitivamente te hacen productivos, como un entorno visual con Visual Studio. Es tan sencillo como que abras Visual Studio, un nuevo proyecto consola, escribas tu Hello World Room y ya está. Pero ¿qué pasa por detrás? O sea, el proceso de compilación, la configuración del proyecto, cómo realmente se compila, etcétera. Ok, para ser productivos, dice Microsoft, no necesitas saberlo, no necesitas conocer el detalle. Tú enfócate en resolver tu problema y yo te ayudo con el detalle, ¿no? Ok, sí, definitivamente sí, te hace más productivo. Pero cuando estás aprendiendo, mi manera de ver las cosas es que debes entender el detalle. Entiende el detalle para que después seas más productivo con las herramientas que te proporciona, por ejemplo, Microsoft con su Visual Studio para desarrolladores. Es el mismo caso con el que estoy viendo yo Machine Learning. Si ustedes quieren desarrollar aplicaciones de Machine Learning, como ya les dije, necesitamos tener conocimientos de estadística, de probabilidad, etcétera, ¿no? Pero así como hay herramientas que te hacen productivos, pues también hay bibliotecas. Necesito, tengo un problema y quiero la solución, una solución con Machine Learning. Entonces debo pensar en un algoritmo estadístico o un algoritmo matemático. Pero entonces ahí vienen las bibliotecas. Si tienes este problema, utiliza esta biblioteca. Si tienes este problema, utiliza esta otra biblioteca. Entonces ya ni siquiera necesito eh, trabajar con el de estadística porque la biblioteca ya me da la solución, ya me da el algoritmo que lo único que tengo es que utilizarlo para crear mi modelo. Entonces, no debemos preocuparnos al respecto. Pero como yo digo, entre más conozcas, más fácilmente vas a poder decidir qué tipo de biblioteca vas a utilizar. ¿Correcto? Entonces, no hay mucho temor al respecto. Otro meme.
que se presta con este asunto, ¿no? Si buscamos información acerca de Machine Learning, podemos notar que la mayor parte de la información y ejemplos están basados en Python y otro de los lenguajes también poderosos, R. Son los dos que se llevan el mercado de la ciencia de datos, del Machine Learning y de la inteligencia artificial. Pero no existe mucha información utilizando C Sharp, ¿no? Como desarrolladores uno dice, si ya sé un lenguaje, ya sé C Sharp, pues ¿qué me cuesta aprender Python, no? Pero a lo mejor no tengo tiempo de estar aprendiendo Python. Yo con los conocimientos que tengo de C Sharp ya quiero empezar a trabajar con Machine Learning. Uno de los cursos gratuitos de Microsoft, si ustedes están interesados en conocer acerca de este asunto del Machine Learning, así como para principiantes, para novatos, para quien, oye, no tengo conocimientos y este es mi punto de entrada, ese entrenamiento de introducción a Machine Learning de Microsoft es recomendado. Este entrenamiento es bastante interactivo, sí, tiene ahí documentos que permiten, utilizando Python, poder aprender Machine Learning, tener una introducción de Machine Learning. Entonces ahí en la diapositiva tienen el enlace y en cualquier momento ustedes pueden aprender. Si ya saben Python, pues mejor, porque le van a entender a todo. Si no saben Python, pues nada más van a ver que Microsoft dice, haz esto, Ron, mira cómo ya funciona. Ok, si son de las personas que se conforman con utilizar bibliotecas porque los hacen productivos y no les interesa saber cómo funcionan las bibliotecas, entonces probablemente Python sea la solución. ¿Sí? No requiere tantos conocimientos, simplemente hay un montón de bibliotecas que ya me permiten con 3 líneas de código crear mi modelo. Pero a diferencia de C Sharp o de .NET, pues no hay mucho. Hay una biblioteca de Microsoft, que es el ML.NET, Machine Learning.NET. Lo mismo, Machine Learning.NET tiene implementado distintos algoritmos de los más comunes que podemos utilizar para trabajar con Machine Learning, para reconocer texto, para reconocer imágenes, para hacer clasificaciones, etcétera. Entonces, es recomendado en el mundo de .NET con C Sharp, Machine Learning.NET es de las bibliotecas que se utilizan más. Hay implementaciones de C Sharp para .NET de bibliotecas existentes en Python, pero definitivamente Python, creo yo, tiene el mayor número de bibliotecas. Por eso es que ustedes, si se van metiendo a este mundo de la ciencia de datos, inteligencia artificial, machine learning, pues se van a topar con que la mayoría de los ejemplos están en Python, ¿correcto? Entonces, para los programadores valientes, para los programadores salvajes que programan con C Sharp, pues también la idea de este entrenamiento, la idea de estas sesiones de comunidad es aprender, aprender o obtener los conocimientos fundamentales de el desarrollo de modelos de Machine Learning, pero utilizando C Sharp. Mejor aún, no vamos a utilizar bibliotecas de terceros, ni siquiera la biblioteca de Microsoft ML.NET, porque definitivamente, como les digo, sí nos hace productivos, definitivamente te olvidas del detalle. Cuando ya tengamos experiencia de lo que es Machine Learning, ahora sí, ayúdame Microsoft, dame tu biblioteca. Pero si yo quiero aprender, quiero conocer exactamente cómo se hace sin utilizar bibliotecas. De esa manera, ahora sí, dame tu biblioteca porque ya no me engañas, porque yo ya sé cómo funciona. Esa es mi manera de pensar, ¿eh? Pero hay muchos programadores que dicen, no, ¿para qué te complica la existencia? Si ya existe eso, úsalo. Totalmente de acuerdo. Yo hago eso cuando ya conozco el detalle, ¿correcto? Entonces, este entrenamiento que vamos a ver a lo largo de varias sesiones, que vamos a tratar de que sea exactamente de 1 hora para que no se acumule mucho tiempo,
Este entrenamiento va a ofrecer una introducción al aprendizaje automático Machine Learning diseñado específicamente para desarrolladores de aplicaciones .NET. Si ustedes están aquí porque son desarrolladores de Python, aquí Microsoft tiene el enlace para que ustedes puedan tener un entrenamiento en línea totalmente gratuito con Python. Entonces, las sesiones que nosotros vamos a tener aquí son pensando en desarrolladores .NET con C Sharp, que simplemente se interesen en conocer o explorar una de las áreas clave de la ciencia de datos y la inteligencia artificial, como es Machine Learning. Entonces, los participantes van a aprender los conceptos esenciales de aprendizaje automático, explorando datos, recorriendo de forma interactiva su ciclo de vida, utilizando C Sharp para entrenar, guardar y aplicar modelos tal como se realiza en el mundo real. Y como les comento, para comprender a fondo los conceptos fundamentales, no vamos a utilizar bibliotecas de Machine Learning. Tampoco vamos a utilizar bibliotecas de estadística. Nosotros vamos a tener que armar, sí, vamos a desarrollar una solución y la vamos a armar desde cero, con puro código de C Sharp. Y ustedes ya me dirán si es muy difícil o no es difícil, ¿no? Al finalizar nuestro entrenamiento, pues ustedes ya van a conocer qué cosa es Machine Learning, cuál es el ciclo de vida de los modelos de Machine Learning, que incluye la creación, el entrenamiento, la prueba y el uso, ¿verdad? Y ya, el siguiente paso, ya ustedes decidirán, sí, me interesa más meterme a esto. Y entonces ya podremos adquirir otros conocimientos más profundos sobre Machine Learning. Los objetivos son muy simples. Describir la diferencia que existe entre los algoritmos de aprendizaje, porque ese es un término muy interesante, ¿no? Cuando entro al mundo de Machine Learning y me dicen algoritmo, 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 entonces yo me imagino mi típico algoritmo, ¿no? Que definimos paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, pero realmente no es lo mismo. Entonces nosotros vamos a aprender la diferencia que existe entre los algoritmos de aprendizaje automático y los algoritmos de desarrollo del software tradicional, aquellos que conocemos nosotros desarrolladores. Vamos a crear modelos para identificar patrones en los datos. O sea, aquí les hago mucho uso de la palabra modelo, 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 y después lo vamos a describir. De momento sabemos que vamos a crear modelos. Vamos a crear modelos para identificar patrones en los datos, que eso es prácticamente la parte del analista de datos. Tomo mis datos y veo qué patrones sigue para poder determinar una solución apropiada. Vamos a evaluar la funcionalidad de un modelo proporcionándole datos nuevos para predecir resultados. Y vamos a guardar y crear modelos para utilizarlos en distintas aplicaciones. Si somos desarrolladores y nos dedicamos al mundo del Machine Learning, tienen dos opciones. Uno, utilizan lo que ya existe, ¿no? Utilizo los servicios de Azure que ya clasifican, que ya traducen de inglés a español. Ok, haces tus aplicaciones y te conviertes en un usuario de los servicios. Perfecto, pues está bien. O puedes ser un desarrollador que te dediques a desarrollar modelos para que otro programador consuma tus modelos. Entonces nosotros aquí en estas sesiones de este entrenamiento vamos a aprender a crear modelos, los vamos a entrenar, los vamos a probar y los vamos a dejar listos para que otro programador o para que otro analista de datos o para que otro usuario de servicios pues los pueda consumir. ¿Correcto? Entonces, esto nos va a dar un panorama de otra área de programación que podemos atacar. O sea, no nada más estar desarrollando aplicaciones CRUD, altas, bajas, cambios, consultas, es aburrido, ¿no? Bueno, para mí, igual para otros, pues probablemente no. Requisitos, no hay mucho. Visual Studio 2022, con las cargas de trabajo Net Desktop Development, realmente vamos a desarrollar una aplicación de consola. Entonces, para los que trabajen con Mac, para los que trabajen con Linux, es suficiente instalar el SDK de .NET
Inclusive ni siquiera requieren de Visual Studio, ¿sí? Con el puro SDK de .NET y con el bloc de notas o Visual Studio Code, también podrían trabajarlo, ¿no? Si ustedes son afortunados y trabajan con Visual Studio, pues entonces Visual Studio, ¿sí? Pero les digo, vamos a trabajar con aplicaciones de consola. Al finalizar, dependiendo del interés, si a ustedes les interesa continuar con este asunto, al finalizar vamos a poder hacer pruebas de nuestro modelo creado en una aplicación de Blazor WebAssembly. Entonces, ahí van a tener que instalar ASP.NET y Web Development, la carga de trabajo, ¿correcto? En lo particular a mí me gusta y por eso es que lo estoy compartiendo, o sea, conocer a detalle, a mí me gusta conocer a detalle cómo está el asunto de algo cuando estoy aprendiendo, ¿correcto? Entonces esos son los requerimientos Visual Studio 2022, la carga de trabajo de Net Desktop, la carga de trabajo de ASP.NET Web y se acabó, ¿correcto? Net 8, por supuesto, ¿sí? Y pues listo, pues vamos a ver, ya entrar en materia. Vamos a estar trabajando de 5 a 6 los viernes. Si de repente nos ponemos de acuerdo y hay otros días que ustedes puedan, pues para aprovechar y terminar rápido, que no se nos vaya a olvidar, pues nos ponemos de acuerdo. ¿Correcto? Tenemos tiempo entonces para empezar con nuestro primer tema. Primero, ¿qué cosa es Machine Learning? Porque me hablas de Machine Learning, pero ¿qué es eso de Machine Learning? Machine Learning, o en español aprendizaje automático, es una rama de la inteligencia artificial que permite a las computadoras aprender, lo podemos poner ahí entre comillas, ¿no? Que permite a las computadoras aprender y hacer predicciones o tomar decisiones basadas en datos. Ok, a ver, vamos a ver exactamente. Machine Learning es una rama de la inteligencia artificial. Ok, que permiten a las computadoras aprender y hacer predicciones. O sea que con Machine Learning nosotros podemos hacer que la computadora aprenda cosas, que haga predicciones. Un ejemplo típico, probablemente todos ya lo conocen, el famoso ChatGPT, que le puedes preguntar y él te puede dar una respuesta. ¿Cómo me lo imagino? Pues yo me lo imagino como que le doy algo, él analiza mi texto y busca en su gran base de datos que tenga y arma la respuesta y me la da. ¿Correcto? La parte interesante aquí es que con Machine Learning podemos hacer que la computadora aprenda. Suena medio complejo. ¿Cómo es posible que un objeto, un hardware, pueda aprender? Bueno, pues vamos a ver que sí es posible todo ese asunto, ¿no? Pero ¿cómo es posible? A través de los datos, que prácticamente es como funciona nuestro cerebro. A través de la experiencia vamos aprendiendo. Si sabes que tocas una línea de corriente y sientes feo cuando lo tocas, la próxima vez que lo veas ya no lo vas a tocar, ¿verdad? Entonces así podemos imaginarnos a la inteligencia artificial. Le damos datos, aprende de los datos y luego entonces ya le vamos a poder subir el nivel de preguntas y él al mismo tiempo conforme va encontrando la respuesta va aprendiendo. ¿Correcto? Lo podemos ver como que cuando le preguntamos algo a la computadora, él nos da la respuesta y nosotros le decimos, perfecto, está bien. Él guarda esa respuesta, no es literal como se lo estoy diciendo, pero es como nos los podemos imaginar, guarda su respuesta en su base de datos para que cuando después le volvamos a preguntar algo, ya tiene otra experiencia más sobre la cual poder armar la respuesta. Así lo podemos ver, ¿no? Y todo esto precisamente con Machine Learning, ¿correcto? O sea, nosotros enseñamos a la computadora a aprender sin ser explícitamente programadas para realizar una tarea específica, ¿no? Hoy en día, si nosotros pensamos en nuestra codificación, nos piden que resolvamos un problema. A ver, se trata de resolver este problema. Listo. Codificamos, desplegamos, ya está. Perfecto, gracias, muy bien. Oye, ¿qué crees? Fíjate que hay que agregarle esta cosa porque en el cliente no nos dijo.
¿Qué hacemos como programadores? Pues vamos al código, modificamos el código, volvemos a hacer el despliegue, etcétera. Con el Machine Learning no es eso. Lo único que tenemos que hacer es darle datos para que aprenda. Entonces, en lugar de seguir instrucciones explícitamente programadas para realizar una tarea específica, los algoritmos de Machine Learning identifican patrones y relaciones en grandes conjuntos de datos y luego utilizan esos patrones para hacer inferencias y mejorar su rendimiento con el tiempo. Entonces, en los algoritmos tradicionales, nosotros, cuando programamos, pues simplemente seguimos los pasos, paso 1, paso 2, paso 3 y codificamos. ¿Quieres mejorar ese código? Métete a tu código fuente y edítalo, refactorízalo y lo mejoras. En el caso de los algoritmos de Machine Learning, ¿quieres mejorar el rendimiento de tu algoritmo de Machine Learning? Aliméntale con más datos. Así se diferencian entonces los algoritmos, ¿no? Los algoritmos que nosotros programadores conocemos, eso de paso 1, paso 2, paso 3, trabajan precisamente con instrucciones de código. Los algoritmos de Machine Learning trabajan con datos. Ellos aprenden de los datos. Entonces aquí empezamos a ver algunas diferencias. Entonces ya podemos encontrar aquí los componentes clave de Machine Learning. El principal, el corazón de Machine Learning, ¿qué es? La información, los datos. Entonces, un componente clave del Machine Learning son los datos. El motor de Machine Learning, lo podemos ver así, o sea, sin datos no hay Machine Learning. Los algoritmos de Machine Learning necesitan grandes cantidades de datos para aprender. Entre más datos le alimentes, más experiencia va a tener. Podemos imaginarlo así como nuestro cerebro, ¿sí? Que va adquiriendo experiencia, 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 experiencia. Entonces, entre más experiencia tengamos, entre más práctica tengamos, vamos a poder resolver problemas, ¿no? Un desarrollador junior, pues apenas está aprendiendo, no va a poder encontrar una solución tan rápido como un programador senior con todo el cúmulo de experiencia y conocimientos que tiene. Pues así es Machine Learning, ¿sí? Ellos se alimentan de datos, grandes cantidades de datos para que vayan aprendiendo. Entonces, el dato o los datos es el motor principal de Machine Learning. El otro componente clave, el modelo. ¿Qué es eso del modelo? Es la representación matemática o estadística que el algoritmo utiliza para hacer predicciones o decisiones. Tenemos un problema. ¿Qué problema? Fíjate que tenemos una tienda que vende arneses para los perros rescatadores en la nieve. Entonces imaginemos un perro de los que rescatan sobre las avalanchas en la nieve. Esos perros tienen sus arneses. Ahora en la tienda, pues la tienda vende arneses, pero resulta ser que también vamos a vender botas. Le vamos a poner botas a los perros. Y entonces queremos que cuando una persona compre un arnés para su perro, queremos decirle, oye, mira, compraste un arnés para tu perro. Yo creo que podrías comprarle una bota y la talla de la bota recomendada es tal. Entonces, ahora lo que nos piden a nosotros, oye Miguel, mira, fíjate que vendemos los arneses, pero ahora queremos darle al cliente, sugerirle al cliente el tamaño de bota de perro que tiene que comprar. Oye, tienes que, o más bien, te recomiendo que compres esta bota de este tamaño, ¿no? Pero normalmente, nos dice el señor de la tienda, dice, normalmente los tamaños de las botas tienen cierta relación con los tamaños de los arneses del perro. Entonces, a partir del tamaño del arnés, por ejemplo, si vemos las ventas de esa tienda, podemos encontrar datos como del tamaño del arnés 36
la bota que compró para su perro es la 25. Luego otro cliente compró el tamaño 40 y la bota de perro el 27. Entonces, nosotros como datos tenemos tamaños de arneses contra los tamaños de las botas. Imagínense, examinamos 100 facturas y de esas 100 facturas tomamos en la factura uno qué tamaño de arnés compró, este, y qué tamaño de bota compró, este. Y así nos vamos por cada factura, ¿no? Cada factura, tamaño de bota, arnés, arnés, bota, arnés, bota, arnés, bota, y armamos nuestra base de datos. Esos datos van a ser el motor principal de la solución de Machine Learning que nosotros vamos a utilizar. Ese es un ejemplo sencillo de predicción. Dado un tamaño de arnés, dime cuál tamaño de bota me sugieres. Esa va a ser la parte inteligente de nuestro modelo, que me den un tamaño de arnés y mi modelo le va a decir cuál es la bota adecuada. Pero ¿cómo? O sea, como programador le vas a poner if arnés igual 20, then write 25, if arnés bla, bla, bla. O sea, ¿cómo se va a armar eso, no? Si somos simples programadores, si somos simples programadores que no tenemos conocimientos de estadística, no tenemos conocimientos de probabilidad, seguro encontramos una solución. No sé, a ver, sin tener conocimientos de probabilidad estadística, pensaría yo, una base de datos con los tamaños de los arneses en una columna y en la misma tabla, en otra columna, los tamaños de las botas. Y luego, cuando me den un tamaño de arnés, busco en la base de datos el tamaño de arnés aproximado y luego verifico cuál es el tamaño de bota que compró y entonces ese le sugiero. Como programador, esa sería una solución simple. No estoy aplicando conocimientos de matemáticas, no estoy aplicando conocimientos de estadística, solo estoy aplicando mi lógica como desarrollador de aplicaciones. Yo digo que un buen desarrollador siempre va a tener una solución para un problema, aunque no sea la mejor, pero lo solucionamos. Ahora bien, aquí es donde viene la parte interesante del Machine Learning. La mejor solución a este asunto es que le preguntes a un experto en análisis de datos, a un científico de datos, y a lo mejor te va a decir, oye Miguel, mira, para este asunto donde tienes un valor, por ejemplo, el tamaño del arnés, y quieres encontrar el tamaño de la bota, mira, en matemáticas y en estadística existe la regresión lineal. Y como nada más tienes una variable, el tamaño del arnés, ¿verdad? Y a través de eso quieres el tamaño de la bota, ok, entonces yo te recomiendo, Miguel, que implementes el algoritmo de regresión lineal simple. Es el más fácil. Caray, pues no la conocía yo. ¿Cómo es ese algoritmo? Mira, en el algoritmo de regresión lineal simple, no sabes de matemáticas, ¿verdad? Ok, te explico. Basta con que encuentres una recta que represente los puntos. O sea, cada X sería el arnés y cada Y sería el tamaño de la bota. Entonces, encuentra una recta donde caigan la mayor cantidad de los puntos, donde las distancias de los puntos sobre la recta, pues sea lo más pequeño posible. Y entonces puedes utilizar el algoritmo de los mínimos cuadrados ordinarios. Caray, ¿qué es eso? Oye, no sé qué es eso. No te preocupes. Lo único que tú tienes que hacer es encontrar la ecuación de la recta. ¿De eso sí te acuerdas o no? Pues creo que sí, más o menos me acuerdo. Ok, si no te acuerdas, la ecuación de la recta es m por x más b. Entonces lo único que tienes que hacer es que tu x va a ser el tamaño del arnés y la y va a ser el resultado de m por la x más b. Y entonces lo único que tienes que hacer es encontrar el valor de m, la pendiente, y el valor del offset, que sería la b. Y con eso ya solucionas tu problema, porque ahora cuando te den un tamaño de arnés,
calculas el tamaño de la bota multiplicando la M por la X y sumándole B. Ah, caray, pues suena bonito, ¿no? ¿Y cómo se hace eso? Ok, entonces el matemático, el de estadística me dice, mira, para calcular la M, haces la sumatoria de las X, las multiplicas por la sumatoria de las Y, luego le aplicas la media. Ay, caray, como que eso está medio complejo. Déjame anotar. Y entonces anotamos la fórmula y listo. Ya tengo la M. Anoto la fórmula para la B y listo. Ahora mi trabajo como programador va a ser implementar vía código esa fórmula. Pero esa fórmula me la dio el matemático o me la dio el científico de datos y yo, con mis conocimientos de programación, implemento esa fórmula. Esa fórmula que me va a ayudar a encontrar M, ¿sí? A través de esa fórmula voy a encontrar el valor de M y a través de esa fórmula voy a encontrar el valor de B, es lo que significa entrenar tu modelo. O sea, es algo muy, muy sencillo. Pero bueno, siguiendo con el asunto de los componentes clave de Machine Learning, los datos. Los datos son la base. No tienes datos, no tienes nada. Ya tengo los datos. Ahora, ¿de qué se trata tu problema? Pues dado un valor de arnés, encontrar el tamaño de la bota. Ah, ok, necesitas buscar el modelo apropiado. ¿Pero qué es el modelo? El modelo es la representación matemática o estadística que el algoritmo utiliza para hacer predicciones o decisiones. Bajo el escenario que les estoy planteando de arnés y botas, la fórmula para encontrar la M, la fórmula para encontrar la B, forman parte del algoritmo de regresión lineal. Entonces, esa fórmula junto con el algoritmo mismo de regresión lineal es lo que constituiría mi modelo, ¿correcto? Entonces, el modelo normalmente lo debería yo de consultar con alguien de estadística, con un científico de datos, con un matemático, y él me va a decir el modelo, si es que no tengo yo mucha experiencia en modelos, ¿no? Si utilizamos bibliotecas, a ver, Machine Learning, ¿qué modelos tienes? ¿Quieres hacer predicciones? Tengo esto. ¿Quieres hacer esto? Tengo esto. Ok, y entonces ya no le pregunto al matemático, al de estadística, sino que ya le digo a la biblioteca que me sugiera cuál modelo. ¿Correcto? Pero siempre que se pueda y tengamos a la mano un compañero matemático o estadística, pues entonces le consultamos. Entonces el modelo es la representación matemática o estadística que el algoritmo utiliza para hacer predicciones o decisiones. Tengo los datos, ¿cómo voy a predecir? Tienes que crear un modelo, lo que implica buscar un algoritmo, ¿verdad? Eso es lo que va a formar tu modelo. Luego viene el proceso de entrenamiento. Sí, ya me explicó el matemático que debo implementar la fórmula y ya apliqué la fórmula a través de C Sharp. Ya hice mi función, calcula valores. Ok, entonces viene el proceso de entrenamiento. ¿Qué es el entrenamiento? El entrenamiento es el proceso donde el algoritmo aprende a partir de los datos. Se ajustan los parámetros del modelo para mejorar la precisión. Bajo el contexto de un desarrollador, bajo el contexto de un desarrollador, ¿sí? Significa ejecutar el procedimiento que obtiene, en este caso específico, para que se entienda un poco más, ejecutar el procedimiento, el método, hablando en términos de C Sharp, entrenar el modelo significa ejecutar mi método para obtener el valor de la M y obtener el valor de la B. Este es un caso muy, muy simple de predicción utilizando la regresión lineal, pero hay algoritmos mucho más complejos. Pero bueno, toda esa codificación del algoritmo la codificamos en un método y luego para entrenar al modelo, para utilizar el concepto de entrenamiento, que simplemente es la ejecución de ese código para que obtengamos los valores. Eso es entrenar el modelo. Ya lo entrené, ya obtuve el valor de M, ya obtuve el valor de la B. Perfecto, ahora vamos a evaluar. Tómate estos datos
y dame los resultados, a ver si se cumplen, ¿no? O sea, si me está dando resultados apropiados. Si no te da resultados apropiados, puedes modificar otra vez tu modelo y otra vez lo entrenas y así vas ajustando hasta que obtengas los resultados apropiados. ¿Correcto? Una vez que ya evaluaste y dices, ya, perfecto, ya está mi modelo, ahora sí, ya lo puedes usar. Le dices a tu cliente, oye, mira, acá está el modelo, una pieza de software, así la puedes ver. Aquí está mi modelo, una pieza de software con datos, con valores, dependiendo del tipo de modelo, que se lo das al cliente, se lo vendes, aquí está el modelo que me pediste. Y entonces otro programador puede cargar tu modelo y empezar a hacer las predicciones. Ese sería el ciclo de vida prácticamente de los componentes clave de Machine Learning. ¿Correcto? Y luego, pues, ya nada más para cerrar los temas, hay distintos tipos de Machine Learning. Está el aprendizaje supervisado. En el aprendizaje supervisado, el algoritmo aprende a partir de un conjunto de datos etiquetados. Cuando hablamos de una etiqueta, es cuando hablamos de que tengo un dato, el tamaño del arnés, y tengo el valor resultante, la etiqueta, ¿correcto? Entonces, el tamaño del arnés, que es un dato que conozco, también se le conoce como característica, future. Y el dato que voy a calcular o el que voy a predecir se le conoce como etiqueta, label, ¿correcto? Por ejemplo, para predecir el precio de una casa, el modelo se entrena con ejemplos de casas y sus precios. Entonces tengo, dada una casa, su precio, dado un tamaño de arnés, tengo el tamaño de la bota. Estamos hablando de un aprendizaje supervisado, pero hay aprendizaje no supervisado. En un aprendizaje no supervisado, el algoritmo trabaja con datos no etiquetados, ¿sí? O sea, donde no conocemos los resultados. Lo que tenemos que hacer es identificar patrones o relaciones. Un ejemplo es un agrupamiento, clustering, de clientes con comportamientos similares en un negocio. Y luego tenemos el aprendizaje por refuerzo. El algoritmo aprende mediante la prueba y error, recibiendo recompensas o penalizaciones según sus acciones. Se utiliza en casos como en el entrenamiento de robots o inteligencia artificial para juegos. Entonces son tipos de Machine Learning. Eh, Aplicaciones comunes, pues ya ustedes si han leído algo y les invaden ya de inteligencia artificial, que te enseño inteligencia artificial, que te voy a enseñar a reconocer imágenes, etcétera, ¿no? O sea, simples usuarios de la inteligencia artificial. Bueno, aplicaciones comunes, reconocimiento de voz e imágenes, como en asistentes de voz o aplicaciones de etiquetado de fotos, recomendaciones personalizadas, servicios como Netflix, como Amazon, usan Machine Learning para recomendar productos o películas, detección de fraudes, identificación de actividades sospechosas en transacciones financieras. Entonces, también es un ejemplo de modelo de Machine Learning. O los famosos automóviles autónomos que utilizan Machine Learning para reconocer su entorno y tomar decisiones en tiempo real. Machine Learning es entonces la clave en la transformación digital actual y su capacidad para mejorar de manera autónoma con datos lo hace fundamental para una variedad de aplicaciones industriales y de consumo. Entonces, como desarrolladores, ingresar al mundo de Machine Learning es experimentar otra forma de creación de software, ya no la típica a altas, bajas, cambios, modificaciones, consultas, todo eso. No, ahora te puedes dedicar a crear modelos de Machine Learning. Si quieres ser un buen desarrollador de modelos de Machine Learning, pues ya pensarás en tomarte algún curso de probabilidad estadística, pero no es absolutamente necesario, porque puedes hacer grupo, hacer mancuerna con algún matemático, algún estadista, etcétera, y con eso ya puedes trabajar en equipo y crear modelos de Machine Learning para enseñarle a las computadoras a aprender. ¿Correcto? Bien, en la siguiente sesión vamos a ver
más sobre los modelos de Machine Learning y nos va a servir como recordatorio de estos temas que hemos visto en esta primera sesión. Si tienen alguna pregunta, con toda confianza pueden preguntar. Y si no tienen preguntas, pues entonces nos veremos en la siguiente sesión. Preguntas a la 1, a las 2, a las 3. Buenas tardes. Sí, Ricardo. Buenas tardes, ¿cómo estás? Aquí es donde entra mucho el tipo de origen de datos, ¿no? Por ejemplo, aquí ya estaremos usando base de datos de tipo lab. En lugar de usar tablas, estaremos usando cubos dimensionales y todo este tema un poquito relacionado con Big Data. Realmente para propósitos de Machine Learning no debemos preocuparnos por dónde están los datos, si están en un data warehouse, si están en SQL Server, si están en un archivo de textos. Para fines de no complicarnos nuestro aprendizaje de Machine Learning, lo único que tenemos que saber es que necesitamos datos. Ahora bien, ya conozco todo este asunto, ahora ya voy a trabajar con Machine Learning, ahora sí. Entonces ahí viene la parte de dónde están ubicados tus datos, qué cantidad de datos tienes que procesar. Y entonces ahí vienen los servicios como Big Data o algunos otros motores de base de datos, conceptos como ETL, por ejemplo, para extraer, transformar, etcétera, también intervienen ahí. Pero digamos, para enfocarnos explícitamente en los modelos de Machine Learning, debemos considerar que debemos tener datos. Y luego ya en aplicaciones ya más reales, ahora sí, ¿de dónde vienen los datos? ¿Quién va a limpiar los datos? Que ese ya sería parte del trabajo del científico o del analista de datos. El que me dé los datos. Nosotros vamos a tomar este entrenamiento como que ya me das los datos y yo los voy a procesar para crear modelos. Correcto, pero sí, efectivamente, Ricardo, lo que dice sí tiene que ver con aplicaciones ya más reales y más complejas. ¿Correcto? Bien. ¿Alguna otra pregunta que tengan? Sí. Buenas noches, ¿me escucha? Adelante, Nati. Hola, Miguel, buenas noches. A mediados de la sesión mencionabas que el concepto de algoritmo en Machine Learning era distinto al que conocemos, ¿no? Como desarrollador. Sí. Entonces, ¿cómo definirías aquí a un algoritmo? El algoritmo de Machine Learning es el que te va a ayudar a encontrar la solución. Entonces me puedes decir, pues es lo mismo del algoritmo que nosotros utilizamos. Y te puedo decir, sí, efectivamente, ambos te sirven para encontrar solución. El detalle que los algoritmos que conocemos como desarrolladores se implementan con código, con lógica. Lo que salga de tu pensamiento, lo que salga de tu razonamiento como programador. ¿Sí? O sea, quieres desarrollar una aplicación que haga X funcionalidad. Entonces, pues te vas, piensas, analizas, a lo mejor escribes, tienes tus casos de uso, paso 1, paso 2, y ese sería tu algoritmo. En el caso de los algoritmos de Machine Learning, ahí implicas, podemos decirlo así, como fórmulas matemáticas que te ayudan a encontrar patrones en los datos. Entonces tú tienes datos, el tamaño del arnés y la bota. Tamaño de arnés, bota, tamaño de arnés, la bota. Objetivo, dado un tamaño de arnés, encontrar una bota. Entonces ahí utilizas un algoritmo, por ejemplo, en estadística, un algoritmo de regresión lineal. El algoritmo de regresión lineal te dice que debes encontrar el valor de M, te debes encontrar el valor de B, etcétera. Entonces no es que nazca de tu cabeza, sino más bien aplicas modelos matemáticos para encontrar los parámetros del modelo. ¿Correcto? Entonces, los algoritmos de Machine Learning trabajan con datos, ese es su componente principal. Tomas tus datos, les aplicas una fórmula matemática y te da el resultado esperado. Y quieres mejorar ese modelo, probablemente buscas una mejor fórmula que se adapte más a tus datos. En el caso de los algoritmos de los tradicionales de software,
híjole, te pones a pensar, aquí creo que no debe de ir un if, mejor le voy a poner un switch. Así, tú piensas en código. Cuando entonces como desarrollador de aplicaciones tradicional, piensas en código, piensas en instrucciones. Como programador de modelos, piensas en operaciones, en fórmulas matemáticas, piensas en datos, patrones, etcétera. No sé si te confundí más. Es un poquito complejo desde el entorno de la comprensión de un desarrollador tradicional entender exactamente esa diferencia, pero con la práctica es como vamos a aclarar más dudas. ¿Correcto? ¿Alguna otra pregunta que tengan? Pueden abrir su micrófono sin ningún problema. Y si no, pues entonces nos vemos en una próxima sesión. Listo, voy a detener la grabación y pues muchas gracias por su asistencia. Muchas gracias.